¿Cómo es el nivel de Argentina en el tema de la psiquiatría? Qué bueno la pregunta. El tema de la psiquiatría en Argentina está bien a nivel mundial, estamos como bien parados a nivel mundial. Lo que pasa es que hoy, en medio de las comunicaciones internacionales, donde todos funcionamos como una aldea global. Sí, ya hay una red de comunicación importantísima. Interconectada. La información está al alcance de todo. Está al alcance de todo y todo depende de cada uno. Es decir, si tu deseo es estar bien informado y formado, lo puedes hacer. Sí. Lo puedes hacer. No es como hace 30, 40 años donde dependías básicamente de los libros. Dependías de ver si conseguías el libro, cuál era el libro que salía. Hoy vía redes tenés la posibilidad de tener el conocimiento acá si lo querés. Que llegan información permanentemente. Permanentemente. Sí. Antes tenía que llevarte una carta con una serie de libros que había para ver si vos por ahí podías comprar alguno de esos e informarte algo. Hoy la información te llega vía digital y desde ahí es mucho más práctico acceder. Sí, por supuesto. Obviamente que el tema de la lectura está ahí fundamental, ¿no? La lectura como una cuestión para abrir la mente, para exigir un poco la mente. No es lo mismo ir a una conferencia donde está uno escuchando, no tan en forma pasiva, porque nuestra escucha ya es activa, ¿no? No es lo mismo, hoy que está también mucha información en YouTube con los videos, o sea, y hay audiolibros, ¿no es lo mismo leerlo que el escuchar, que el ver el audiolibro? Y no es lo mismo. ¿No? No es ¿Por? No es lo mismo porque vos cuando estás escuchando de forma directa, no solamente estás captando lo que verbalmente se dice o lo que vos estás leyendo, si vos estás leyendo un audiolibro, sí, sino que al escuchar un conferencista vos estás mirando también. Sí. Y sabemos que las 2/3 partes de la comunicación es comunicación no verbal. Bien. ¿Sí? Entonces por ahí lo que vos aprendés de un conferencista, no solamente escuchar, sino a leer lo que está diciendo, ¿no? Y la información es como mucho más completa en forma directa si vos estás en contacto con ese conferencista, ¿no? Y al estar leyendo el libro es ese contacto visual y esa concentración, ¿no es cierto? El cerebro trabaja de otra manera, recibe de otra manera la información. Inclusive cuando vos estás leyendo, por más que vos estés estudiando, es una cuestión más pasiva, por más que tu mente esté funcionando, no es tan activa como vos estás escuchando, y si estás escuchando activamente, obviamente, porque cuando pensamos en lo activo del ser humano, en las 4 actividades activas a nivel internacional, interpersonal, vos activamente pensás en la escritura y pensás en el hablar cuando vos hablas. En forma pasiva, uno está escuchando, ¿sí? Y está leyendo. Pero en realidad, cuando vos ya tenés la escucha activa, la escucha pasa a ser algo muy activo, ¿no? En general la gente no escucha muy activamente. No tenemos normalmente, naturalmente, la escucha como muy desarrollada. Por eso pensamos en la escucha como una actividad pasiva. ¿Sí? Pero realmente cuando vos, o en la lectura, pero cuando vos estás sumergido de por sí en la lectura, o cuando estás escuchando activamente, tanto la lectura como la escucha pasan a ser tan activos como la escritura, ¿no? O el ser conferencista uno. Por lo tanto, las 4 actividades son importantes, pero yo creo que lo que se juega de pronto en una cuestión interpersonal, lo que vos aprendés en un congreso es mucho más amplio, ¿no? ¿Cuáles son entonces los temas que se estuvieron tratando en este congreso? Más de 100 temas, más de 300, te diría, muchísimos temas. Y ahí la bronca de no poder estar en todos. No podés estar en todos, ¿no? Claro. Sí, pero los temas más salientes. Lo más relevante, lo más saliente. Lo más relevante, obviamente, de nuestra especialidad, siempre aparecen a la cabeza el tema de desórdenes de ansiedad, hoy por hoy más que nunca. Sigue estando a la cabeza el tema de los psicofármacos, obviamente, si un congreso de psiquiatría, psicofármacos. No hay tantos adelantos en psicofármacos, estamos viendo como mucho más de lo mismo, familias de psicofármacos un poco mejoradas, pero en forma repetitiva en los últimos 2 o 3 años. Obviamente que hablamos mucho de depresión. Se ha incorporado muchísimo en las mesas el tema de mindfulness, si querés algún día lo empezamos a charlar. Mindfulness es se está escuchando el tema mindfulness. ¿Qué significa? ¿Qué es? El mindfulness significa atención plena. Es como un abandonarse a través de la respiración, ¿no? Es decir, una especie de meditación, sí, que no es una meditación guiada, sino es una meditación vinculada a la respiración, a la respiración tóraco-abdominal, profunda, que requieren de estar en un ambiente relajado, tranquilo, concentrado con la respiración, dejando que los pensamientos fluyan. No es un abandonarse en el pensamiento, ¿no? Abandonarse. Esto ya se está viendo en los congresos de psiquiatría. Sí. Esto es muy bueno. Sí, sí. Inclusive se está viendo, y
inclusive cuando vos pensás en países de primer mundo, ya por ejemplo dentro de grupos terapéuticos, inclusive no solamente en cuestiones de salud mental, sino en otros grupos ya se hace el tema mindfulness, es decir, ya es como que en un incorporado. Sí, en un trabajo en equipo ya está incorporado. Bueno, vamos a hacer 5 o 10 minutos porque mejora el funcionamiento de cada uno y del equipo, de los integrantes del equipo de que sea. Ahora como se llama mindfulness, sí. Ahora sí sirve. Sí, claro. Si se llama meditación, no. Claro. Ahora tiene línea de palabras científicas. Claro, ahora está en inglés y Claro. es fantástico. Es fantástico. Qué terrible esto, ¿no? Claro. Tenés que llegar al término anglosajón para decir, bueno, esto que teníamos hace miles de años como, Exactamente. como recurso. Es milenario, un recurso milenario que se viene abriendo camino, pero ahora se llama mindfulness, entonces sí, está bueno. dentro de las neurociencias. Y está bueno. Claro. Realmente Pero es así, es lamentable, ¿no? Pero bienvenido sea, más allá de cómo se llame. Sí, inclusive cómo hemos tenido que, inclusive la biodecodificación ha sido otro gran Eso tema. me resultó muy interesante también. Vos fíjate que hemos tenido que llegar al tema de la imagenología en forma exhaustiva para pensar que a lo mejor algo físico tenía que ver con algo emocional, mientras que ya veníamos sospechando. Siempre se venía hablando, siempre se decía que lo emocional, pero muy por arriba, era algo que la gente como último recurso iba al psicólogo a ver si podía resolver algún conflicto, pero algunas cuestiones físicas, ni siquiera tanto como las que trata la biodescodificación, o sea, la biodescodificación que viene de la medicina de Hammer, habla de que todo lo que nos pasa en el cuerpo proviene de una cuestión emocional, incluso los accidentes. Totalmente. O sea, No estar atento, la biodescodificación habla de que vos te caes y te fracturás el codo derecho, o sea, viene por una cuestión emocional que haya sido el codo derecho y no la tibia izquierda, claro. O no la cadera, o si te fracturás la cadera viene de otra cuestión emocional, pero realmente incluso los accidentes provienen por una cuestión emocional. Sí. Yo recuerdo una paciente que he tenido en el ortondo, me parece, ella venía con un problema visual muy grande y prácticamente estaba quedando ciega, pero realmente ciega. Esto fue lo que más me impactó en biodecodificación, ¿no? Fue y había algo que no quería ver. Exactamente. Había algo que no quería. ¿Y qué es lo que no quería ver ella? El envejecimiento, pero los padres estaban como enfermándose de muy mala manera con enfermedades complicadas y ella no quería ver eso. El deterioro de sus padres. No quería ver el deterioro, no quería ver el envejecimiento y el deterioro físico de sus padres. Entonces, empezamos a tratar, pues ella estaba como muy enfadada y como muy negada, ¿no? Negación, mecanismo psíquico, ¿sí? De defensa, muy negativo, porque vos te empieces a través de ese mecanismo de negación no enfrentar la realidad, y el no enfrentar esa realidad le estaba costando a ellos un problema de visual gravísimo, ¿no? Con problemas que vos decís, no, es un problema nosotros como médicos siempre nos regodeamos diciendo, no, la causa es genética o la causa es inmunológica. Sí. En realidad hay algo más allá de lo genético y lo inmunológico, ¿no? Y hay siempre una lectura emocional afectiva y no siempre se termina ahí, se termina en la causa genética o en la causa inmunológica. Bueno, incluso, o sea, esto de la biodescodificación proviene de lo que es la medicina de Hammer. Reich Gerd Hammer era un médico alemán que un hijo fallece. Hammer, que no es martillo. No es martillo Hammer. Era otro. Aparte, Hammer martillo es con doble M. Este es una sola M. Este es una sola. Este es alemán. Este médico alemán tiene un hijo de él fallece, lo asesinan en un barco, en un crucero. Y su esposa padece cáncer de pecho y él cáncer de testículos. Entonces, él empieza a investigar, un médico psiquiatra era, y él empieza a investigar cuál es la relación porque le resonó mucho eso, ¿no? De la relación que tienen las enfermedades con un alto impacto emocional. Claro. Y bueno, de hecho su esposa fallece de cáncer de pecho y él se cura del cáncer de testículo, al descubrir cuál era la emoción que le había causado esa enfermedad. Claro. Y empiezan a investigar con sus pacientes cuáles eran los conflictos emocionales, o sea, cuáles eran las enfermedades que tenían y cuáles eran los conflictos emocionales que habían sufrido últimamente. Claro. Y empieza a relacionarlas y todas tienen mucha relación. Sí.
Y de hecho fue muy perseguido, estuvo preso muchos años por mala praxis, siendo médico. Claro. Y lo acusaron porque era una medicina que estaba saliendo de lo tradicional. Claro. Y Esta persecución. y salir de los fármacos. Imperdonable. Empezar a curarse, claro. Imperdonable. Empezar a poder curarse sin la necesidad de psicofármacos. Claro. Cuando vos te rebelás contra el sistema, como psiquiatra, te rebelás contra el sistema psicofarmacológico, bueno, te vienen los bombardeos por todos lados, ¿no? Es decir, te quieren tumbar y bombardear por todos lados, porque pasás a ser el enemigo público número uno del sistema y de esta gran industria que es la psicofarmacología. Sí, sí. La psicofarmacología no es que no sirva y vamos a destruir todo. No, absolutamente. Pero es una parte más, es decir, tenemos que dejar de pensar que la psiquiatría biológica, la psiquiatría psicofarmacológica es el todo. Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que la medicina tiene que seguir existiendo y tiene que funcionar porque lo que son estas medicinas complementarias ayudan a sanar mucho más rápidamente y a que no vuelva la enfermedad. Así es. ¿Cuántos casos recurrentes hay de tumores o de cánceres que vuelven? En realidad lo que hay que hacer es sanar desde adentro para que esto no vuelva. La enfermedad, la medicina de Hammer habla de que la enfermedad es un síntoma de una cuestión emocional. ¿Seguro? La enfermedad en sí vino para demostrar en mi cuerpo cuál es la emoción que me está afectando. Claro. Entonces, sanar desde esa emoción. Claro. Más que demostrar, mostrar. Mostrar cuál es la emoción que me está enfermando. Claro. Esto es maravilloso. Y generalmente cuando pensás, está bueno lo que decís, porque cuando pensamos en emociones no va hacia la gente, ¿qué es la emocionalidad? Las emociones es algo muy concreto. Si la gente quiere que nos tornemos un poco científicos, desde el punto de vista científico, hay emociones básicas, que yo creo que hemos hecho varios programas de esto, cuando decís, bueno, las raíces están en la emocionalidad. Hay emociones muy concretas y que prácticamente nacen en 4 o 5 emociones. Entonces, cuando uno tiene un problema concreto, no tenés que salirte de buscar el tema en 4 o 5 emociones, que son, en primer lugar, lo que más genera enfermedades es el tema de la ira reprimida. En segundo lugar, o a la par de la ira reprimida, broncas, ¿sí? El tema de los miedos. La gente se enferma muchísimo por temores, por miedos profundos. Yo te diría que son las dos emociones más importantes que realmente cuando decís, bueno, se enfermó esto, se enfermó o por ira, por bronca, yo te nombré recién el tema de una paciente, y ella, en el caso de esta paciente, era la ira, la bronca, el enfado, el enojo, por no poder tolerar eso, ¿no? El envejecimiento, por ejemplo. Claro. ¿Sí? En otro caso puede ser el miedo a alguien. En otro caso puede ser el tema de una tristeza por la muerte no superada de alguien. ¿Sí? Y la cuarta emoción básica, que es el tema de la alegría, una alegría no te puede llegar a generar algo complicado desde el punto de vista de enfermarte, pero aunque vos no lo puedas creer, una alegría extrema puede llegar a ser una euforia, una manía extrema. Cuando hablamos de bipolaridad, claro, por ejemplo, hasta la alegría supuestamente máxima también no es muy... ¿Por qué? Porque hay una normalidad dentro de un rango emocional del ser humano, que vos decís, bueno, la alegría tiene un pico, pero más allá de ese pico ya hablamos de una euforia y una manía. ¿Por qué? Porque en ese rango, en ese pico de manía, vos te podés caer en una depresión profunda, que es cuando los pacientes se suicidan, ¿no? En una bipolaridad, el trastorno bipolar, que es, yo te digo, sería el trastorno más grave, el trastorno fantasma que tenemos los psiquiatras, te diría más grave aún que el tema de la depresión, el trastorno bipolar, porque los pacientes es como que pican, hacen un switch rápido, un cambio rápido, arriba, son muy ciclotímicos, y caen abajo en una depresión, claro, profunda. Cuando vos pensás que te pasás de la euforia del cielo, euforia a la depresión. Sí. Y eso es lo que generalmente, ahí es donde el paciente se suicida. En el pico. En el pico depresivo. En el pico alto, capaz que tiene, como dijiste, claro, tiene un accidente, capaz que pone el auto a 180 kilómetros, capaz que también fue un suicidio en Cuba. Sí. Por la manía, es decir, por la manía excesiva. Es decir, la manía excesiva te lleva a tener un control del riesgo. Y eso está vinculado a esa emoción desbordante de alegría. Llamar alegría. Le da un júbilo desbordado. ¿Y qué es lo que nos lleva a esa amplitud de emociones, de pasar de la euforia a la depresión? No han sido bien gestionadas las emociones en la vida de una persona. Es decir, esto se gesta desde muy pequeños, desde el nacimiento, donde uno empieza a ver y a sentir cómo sienten nuestros padres, cómo sienten nuestros abuelos,
cómo experimentan eso, y entonces vamos sintiendo esas relaciones, ¿sí?, a partir de estímulos externos. Que obviamente esas emociones pueden ser moduladas, potenciadas o hasta negadas por el tema de la educación o educastración emocional, que obviamente los hombres somos mucho más castrados que las mujeres, eso lo decimos siempre. Sí, ¿te parece? La mujer es más castrada a nivel sexual. La mujer es más castrada. La mujer es más castrada a nivel sexual. Pero a nivel, vos pensás esto, Juan, yo siempre digo esta frase, así como la mujer, por la sociedad machista, es más castrada a nivel sexual, el hombre es mucho más castrado a nivel emocional. ¿Por qué? Sí. Porque la mujer si tiene miedo, bueno, vamos a protegerla. Sí. La mujer tiene temor. Sí. El hombre si tiene miedos, ya es un cagón, ya no puede tener miedo. Hombres y mujeres somos castrados, me parece. Sí, pero mucho más la mujer. Perdón, mucho más el hombre. A nivel emocional, mucho más el hombre. A nivel emocional es mucho más el hombre. Sí, vos tenés, por ejemplo, puede estar más protegida. Vos no podés llorar, porque si no sos un maricón. Sí. No podés tener miedo, si no sos un cagón. Sí. No podés alegrarte tanto porque si no sos un maníaco o un loco desbordante. No podés tener bronca si no también sos un loco agresivo. Un cabrón. Un cabrón. Entonces, y hay que saber que la bronca, el enojo, todo en su justa medida. Regulado en su justa medida con la regulación, porque la emoción tiene como 3 componentes, ¿no? La emocionalidad. El primero es darte cuenta, la percepción emocional, como decimos, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Sí. ¿Cómo una persona se da cuenta, cómo alguien se da cuenta si está bien o está mal? Porque ante la pregunta ¿cómo andás?, como santafesinos no decimos la S. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Entonces, ¿cómo respondemos? Muy bien. La respuesta automática, inconsciente. Bien. Y nunca, jamás pensamos en la respuesta. Me está preguntando lo importante, cómo me siento, cómo estoy. Sí. Y en realidad, ¿cómo me doy cuenta? Y ahí empieza lo que se llama registro emocional. Frente a esa pregunta... Pero eso también por ahí, empezar a saber cambiarle la pregunta al amigo, ¿no? Al que realmente nos interesa, al cómo andás por cómo te sentís. Exactamente. Porque... Por eso mucha gente cuando yo pregunto a alguien, ¿cómo te sentís? A un amigo, por ejemplo, que me queda mirando. Claro. Porque todo el mundo está acostumbrado a decir, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Quiero hacerte un parámetro con lo que vos estabas marcando hoy, estas emociones. A nivel emocional. A nivel emocional, lo que es la ira, el miedo y la tristeza, con lo que nos habla desde la espiritualidad. ¿Qué es lo que nos saca de la ira? La ira, digamos, que es el odio. La ira es un sentimiento exagerado de una emoción normal llamado bronca o enojo, que es algo normal frente a una injusticia. Vos me tratás mal y obviamente yo me enojo. ¿Y con qué contrarrestamos esa ira o ese enojo? Con el perdón. Está buenísimo, eso está buenísimo. El perdón es una de las formas. El perdón es una de las formas. Perdón es una palabra muy compleja, ¿no? Perdón significa, tiene una doble acepción. La palabra perdón, el prefijo per significa pleno, completo. Don significa como un don de dar. El perdón significa como dar en forma completa, dar en forma total. Sí. Como casi un desprendimiento total, obviamente sin esperar nada a cambio, ¿no? Sí. Pero incluso, bueno, desde las religiones, desde la espiritualidad, se habla desde del perdón. O sea, el perdón no quiere decir que yo te perdono y te absuelvo y que vamos a volver, que acá no pasó nada y que vamos a volver a ser amigos ante la decepción. O sea, el perdón habla de que yo, sí, te perdono, pero aprendo de mi experiencia y no sé si vamos a seguir compartiendo lo mismo. Seguro. El perdón es que yo no te deseo el mal a vos, por lo que tu acto me causó. Seguro. No me quedo en el odio, no me quedo en la ira de lo que me causó el acto tuyo, el acto que tuvo alguna persona para conmigo, la perdono. No volveremos a ser amigos, no volveremos a ser pareja, pero no me quedo con el odio y el rencor ese de lo que me causó. Soltar y desearte el bien, porque ¿qué es lo que nos enferma? El quedarnos con ese odio y decir, ojalá que te vaya mal y que pierdas todo y eso nos hace mal a nosotros. Nos destruye. Eso nos destruye a nosotros. Lo que vos decís se llama ese enojo, esa ira cronificada, pasa a ser la torta básica eso es el resentimiento. Eso es el resentimiento. Ese resentimiento son broncas enquistadas, cronificadas y pasa a ser la base de casi prácticamente todas las enfermedades. Y traer todo el tiempo un tema recurrente, ¿no? Porque me abandonó, porque me dejó, porque se fue, porque me engañó, porque me mintió, y estar viviendo toda la vida desde ese rencor y desde ese odio y no sanás nunca. Jamás. No, te enfermás aparte. ¿Te enfermás? No solamente no te curás. De un montón de cosas, o de un montón de otras cosas. Sí, no solamente no te curás. Por ahí la sanación es una palabra
Y la curación es otra palabra. Absolutamente. El tema es que no te curás, es decir, estás como permanentemente es decir, ese odio, como decís vos, esa bronca ya transformada casi en odio, porque el odio es lo mato al otro. Claro. La envidia, precisamente, es el odio por lo ajeno, ¿no? La envidia es el odio por lo ajeno y la destrucción de lo ajeno. Eso es una mezcla de cóctel de emociones negativas, autodestructivas. Y la envidia tiene un nivel energético terrible para todo, para uno y para el otro. Terrible. Los miedos. El miedo, lo único que vence al miedo es el amor. ¿Sí? Y el enfrentarse con los miedos. Y el enfrentarse con los miedos. Pero el miedo lo sanamos desde el amor, sí. Amando incondicionalmente. Sí, el afecto es fundamental, la cuestión afectiva positiva es fundamental. Y cuando hay un miedo, por ejemplo, que no es a una persona, por ejemplo, si yo tengo miedo de entrar a la cancha, yo digo, no importa, hay que decir que tenemos miedo, no importa. El otro día se enojó un compañero mío, porque yo digo, estoy viendo que estás conmigo, le digo, vas conmigo a la pelota, y se enojó. Porque yo le dije que iba conmigo a la pelota, le puse el dedo ahí. No importa si todos en cierto modo tenemos un poco de temor. El tema no es si no tengo miedo, porque aparte en la comunicación no verbal, en los gestos algo te das cuenta. Sí. Yo lo acompaño, no ponía. Bueno. Entonces, el tema es, tengo miedo, tengo temor, pero lo voy a enfrentar y lo voy a superar ese miedo. Pues no voy contra una Scania a meterme. No, si voy a desafiar un miedo que es posible de superar. Si el miedo también se lo supera enfrentándolo. Y el miedo es muy frágil por adelante, no hay que ir por los costados. Sí. El miedo se lo supera yendo de buena manera, enfrentándolo siempre de frente. Porque el miedo es como que está muy blindado por los costados, por atrás, no hay forma de entrarle. Sí. Pero si vos vas de frente, le entrás. Seguramente que le entrás, y le entrás bien. El tema es animarse precisamente y saber que es normal tener miedos. Es completamente normal. Permitirnos a veces tener miedo. Porque el miedo incluso es lo que nos hace medir consecuencias. ¿Seguro? Es bueno, es sano el miedo. Totalmente. Si no tuviéramos miedo, estaríamos muertos. No existiríamos. Morir rápido. Sí, morir rápido. La persona temeraria, aquella que no tiene miedo, posiblemente se muere rápido. Exacto. Porque el miedo pasa a ser una defensa, lo que decimos en el campo. El miedo no es onzo, ¿no? Porque te permite protegerte. Claro. Esto se llama, lo que estamos hablando, lo que me estás preguntando, se llama primer paso en la inteligencia emocional. Lo que contrarresta el exitismo se llama percepción emocional. Bien. Después sigue lo que se llama decodificación, que es la comprensión intelectual de esa emocionalidad, y en tercer parte lo que se llama la gestión de la emoción. Y otro que me nombrabas las emociones era la tristeza. La tristeza. Y que la contrarrestamos con la paz interior. La tristeza se contrarresta con paz interior, pero también, yo soy muy de la acción, ¿no? A ver. Con la acción. Con la acción. Para mí la acción, la tristeza hay que transitarla. Es decir, la gente dice, yo no me puedo permitir estar triste, tengo que estar fuerte. Bien. Yo tengo todos los días en mi consultorio pacientes que no han tramitado eficazmente la tristeza y entran con problemas de ansiedad, con problemas de fobia, con problemas de pánico, o muy embroncados, y vos ves que eso es un disfraz. Y detrás de ese disfraz de bronca, de enojo, hay escondida mucha tristeza. Mucha tristeza. Sí, hoy me entró un paciente muy joven, un varón muy joven, de 25 años también, con una coraza de enojo, de bronca, y en realidad estaba escondiendo muchísima tristeza. Y eso le costó cosas gravísimas, ¿no? ¿Sí? Síntomas graves. Bueno, así que... tristeza, ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo contrarrestamos la tristeza? El tema de la tristeza hay que permitírsela. Otra vez, sabemos que es natural, completamente natural, después de una pérdida, sentir tristeza, por más que, no sé, vos hayas estado en pareja, te hayas sentido mal en pareja, no deja de ser una pérdida y una tristeza transitar por la pérdida, aún de ese vínculo deseado, porque vos a lo mejor vos no querías más estar en ese vínculo. Logrando paz interior. Exactamente. La paz interior se logra permitiéndote la tristeza, todo lo contrario de lo que te dicen. Y haciendo actividades, ¿no? Como decía, que la actividad física es una, o la meditación, o sea, depende de cada uno. Eso viene después de salir. Pero en primer lugar es permitirte transitar esa tristeza. Ese sentimiento que la gente dice, es feo. Obviamente que a nadie le gusta sentir ni angustia, ni tristezas, pero la vida es así. La vida es así. La vida es, saber que la vida es así. La vida es Hay momentos de tristeza. Así, y a veces la vida es incómoda, y que no está mal que la vida a veces sea incómoda, y que la felicidad no está asociada a la comodidad, que la comodidad muchas veces te puede llevar a la infelicidad. El aferrarte, como yo te lo nombro siempre Epicuro, ¿cuál es la causa de infelicidad número uno de la gente? El miedo a perder lo que tienen. Y entonces, la comodidad y aferrado a mi quintita. Acá el tema de la tristeza es transitar
esa emoción que te duele, que te da congoja, y permitirse llorar. La mujer, esto hay que aprender como hombres de las mujeres se permite llorar. Sí. Los hombres no tienen que llorar porque no son maricones. Sí, hay que llorar. Hay que llorar, Sí. hay que permitir, no vas a ser menos hombres si llorás. O sea, absolutamente. Aunque sea solo. De una Solo. llorás solo, pero llorás. Tampoco hace la histeria. No, de llorar, vamos a hacer llorando un todo el día teatro. por los rincones. Claro. Esa. Pero sí permitir, no sé, me voy. Yo soy de mandar muchas veces a los pacientes, no sé, al cementerio como una cuestión de ritual para que se conecten. Yo soy como. Mucha gente no está de acuerdo con eso, Sí. pero yo creo que es un lugar que puede servir Conectarse con sus ancestros. para conectarse con los ancestros y para conectarse con el tema de las pérdidas, que uno por ahí no ha elaborado esas pérdidas. Como que las ha postergado, las ha dejado de lado, o no, yo tengo que estar Y llorar fuerte. ahí. Y llorar ahí. Y es un lugar para Y llorar. permitírtelo como un lugar, ya lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Sí, sí. Como un lugar de reencuentro, si a vos te cuesta, obviamente, si a vos te cuesta hacerlo en forma personal alejado a lo mejor de un cementerio. ¿Qué se toma como género? Género precisamente se toman las elecciones que una persona puede hacer. Básicamente eso. El género es, si vos me preguntás en una palabra, qué buena pregunta. Porque vos me preguntás a mí. El género, o sea, cuando nacemos es hombre o mujer, después uno toma distintas elecciones, pero Sí, porque uno piensa en la raza humana, después del concepto de raza humana, después viene género, abajo de raza Claro. viene género. Bien. Género que te dice hombre-mujer. Hombre-mujer. Hoy ya no es más hombre-mujer. No es más. La cuestión dicotómica, ¿sí? La cuestión Sí. polarizada hombre-mujer. Ahí hay tres variantes. 13 variantes hasta ahora. variantes hasta ahora. Y No, recordemos las 3 o 4, como vos decís, las primeras, las que las teníamos clásicas. presentes. Pensemos entre los dos. Eh, Entre los dos vamos a hablar. Masculino, Sí, masculino, femenino, heterosexual. Heterosexual. Sí. Es decir, la heterosexualidad, lo clásico. Ahí estamos. La heterosexualidad habla de la atracción física y emocional Hacia lo otro. opuesto, ¿no? Perfecto. Un hombre que le gusta a una mujer que se siente atraída por el hombre. Esto es lo que tradicionalmente, ancestralmente, o la gente pensó que era lo único que había Es existía. lo primero que había. Lo primero que había en realidad. Después bueno, surgió la homosexualidad, siempre existió. que siempre Desde los existió. comienzos de la humanidad. Exacto. Que se haya negado es otra historia. Y hay otras de las supuestamente nuevas que también siempre existieron. Por supuesto. Lo que pasa es que ahora se las enmarca. Sí, lo que pasa es que estas dos. Hablamos, Vamos volvemos a a la vamos homosexualidad. Dale. Es la atracción física y emocional por el mismo sexo. Exactamente. El lesbianismo y la homosexualidad. Claro. ¿La mujer es homosexual? No, es lesbiana. ¿Y el hombre es homosexual? No, la homosexualidad es una sola. La homosexualidad es para hombre y mujer. Sí, Yo claro. tenía entendido de que el hombre era homosexual y la mujer lesbiana. No, se hablan ahora de estos lindos términos. Sí. Sos gays, lesbianas, sí. El término científico sería homosexualidad. ¿no? Homosexualidad, bien. Pero si hablamos de homosexualidad masculina y femenina, y es esta inclinación hacia el mismo sexo, ¿no? Una elección hacia el mismo sexo. Básicamente cuando hablamos de género es esto, es qué inclinación, qué atracción cada uno siente, ¿no? Sí. Es más básicamente lo que te Pasa define. por lo sexual. Cuando hablamos de género pasa por lo sexual, pasa por la preferencia sexual, no solamente lo no sexual. solo sexual. Porque vamos a ver ahora más adelante cómo se juega también lo emocional, Lo emocional, y sexual y hasta emocional. y hasta lo intelectual. Es decir, lo interesante de esta clasificación, que también ahora abarca los otros elementos de la sexualidad, porque antes pensábamos en sexualidad y solamente pensábamos en sexo. En sexo. Y la En sexualidad, coito. la cuestión coital, sexual, genital, y hoy por hoy sabemos que la sexualidad es mucho más amplia, que también la intelectualidad puede ser una fuerte fuerza de atracción sexual. De hecho, La emocionalidad, la afectividad, la emocionalidad puede llegar a representar también una cuestión de pasional muy fuerte o hasta de atracción muy fuerte. por eso yo siempre digo que una buena relación sexual comienza desde la primera mirada. Ni hablar, todo arranca por ahí. Arranca por eso. Sí. ¿Cuál es la siguiente, Juan? La bisexualidad. Bisexual es la atracción física y emocional a ambos sexos. Como que me da lo mismo. Cualquier colectivo me deja cerca. Amplitud Amplitud de criterios. de criterios. Que básicamente lo que... Esto es muy interesante en cuanto a la génesis, ¿no? A la conformación de la personalidad bisexual, porque no viste cuando por ahí las mujeres confundimos a esas son sexuales y en realidad a lo mejor están dando un show para el hombre. Sí.
puede haber un juego entre mujeres como para... Y no llegan a lo mejor a ser bisexual, sino que están haciendo un juego para el hombre. Un juego de ella como para atraer miradas. Exactamente. En realidad la bisexualidad hay una fuerte atracción, una fuerte inclinación hacia ambos sexos. No están... O una cuestión pasajera, como... que parece que ahora en los adolescentes se ve mucho, ¿no? De probar experiencias sexuales con personas del mismo género, sin llegar a la homosexualidad, ¿no? Ni a la bisexualidad, o como dijéramos, temporadas de bisexualidad, pero después ya se define por un... Antes era como prohibitivo, antes era prohibitivo. Y lo sigue siendo, o sea, me parece que no hay un concepto de que... Ya que te tocara otro hombre, cuando eras niño ya tenía que devolverlo. Tenía que devolverlo porque era maricón, tenía que devolverlo. Lo perseguía al otro para hacer lo mismo. Entonces por ahí por suerte, las cuestiones se han aflojado y ha cambiado un poco esta historia, ¿no? Sí. Bueno, este eran básicamente los tres. Vamos al cuarto. Y tenemos el cuarto. Después de la bisexualidad, Juan, viene la transexual, sexo biológico determinado y se identifica con otro. Con el sexo contrario. Con el sexo contrario. Hay que cambiar la X, la C por la X. X por la C. Bien, entonces por ahí exactamente, bueno, el transexual es lo que típicamente vemos, por ejemplo, a partir del nacimiento de travesti, ¿no? ¿Sí? Exacto, el travesti, el transexual. El transexual ya es otra cosa. Ya pasa. No, el transexual puede ser. El travesti puede incluso no tener. El transexual es que vos nacés. El travesti se viste de mujer. Sí, pero en realidad el travesti es lo mismo que pasa a lo mejor con un transexual. Se sienten como. Acá hay otro, el transexual ya es otro género más. Exacto. Nace con un sexo biológico predeterminado y se identifica con el sexo contrario. Exactamente, a lo mejor nacen hombres, pero se sienten mujeres. Claro. ¿Sí? No es lo mismo que homosexual. El hombre homosexual nace varón y se sigue sintiendo varón. Claro, porque incluso, y hay ciertos homosexuales que le gusta vestirse de mujer en cierta ocasión. Tal cual. Eso sería un travestismo. Ahí se trasviste. Sí, el travestismo generalmente es alguien que, como estás diciendo vos, se viste o se identifica más con el género opuesto. En cambio, el homosexual, por ejemplo, no deja de ser, por más que esté con otro hombre, no deja de ser un hombre. Claro. El transexual mantiene su figura masculina. Claro, exactamente. El homosexual mantiene su figura masculina. El transexual no. El transexual nace con un género y se siente de otro género. Por eso aparece el transvestismo, aparece la cirugía. La cirugía. Se gente que hace cambio de sexo, por ejemplo. Y hay quienes, y la mayoría no eligen operarse el pene, digamos, las mujeres. Los transexuales, la mayoría eligen mantener su pene. ¿Sí? Hay casos que sí, que se han operado, ¿sí? que se lo han quitado. La mayoría conservan su aparato genital masculino, por ejemplo en el caso de la transexualidad masculina, por el tema de la fuente de placer que representan los genitales masculinos. Inclusive si... esto lo vemos mucho en los hospitales, nosotros como médicos, al travesti lo buscaban más para ser activos ellos que para ser pasivos, ¿no? En esto de hombres supuestamente que no asumen su homosexualidad. Claro. O disfrutan sexualmente de la penetración. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente opción? De la parte de transexual, después seguía asexual. No siente atracción sexual, aunque pueda llegar a tener pareja sin intimidad. Claro. ¿Sí? Esto es muy frecuente, inclusive había una corriente muy grande en Estados Unidos. Si quiere venir la cámara para acá. Sí. El tema de la sexualidad era muy frecuente, con esta corriente que yo te digo. A partir en los 80 y 90, cuando aparece la epidemia del SIDA en Estados Unidos, era como que había tomado tanta fuerza el tema de la prohibición y el tema de asociar sexualidad como algo peligroso, que habían como empezado a estar de moda esta sexualidad. Como que las personas como que estaba bien que estén en pareja, pero sin intimar a nivel coital, ¿no? Sí. Estaba como que estaba bárbaro el darse abrazos, roces, besos, pero sin llegar a la penetración, ¿no? Es decir, sin llegar a la intimación sexual. Sí. Esto fue muy frecuente, una corriente que
nació básicamente a partir de los 80, bueno, la corriente esta nace en los 80, 90 precisamente a partir de, bueno, los primeros casos, que cuando empezamos a hablar de SIDA, en los 80, Sí. 81, en la comunidad homosexual en San Francisco, en Estados Unidos. Ahí se empiezan a detectar Ahí los se primeros casos de SIDA, ¿no? Claro. Hay 80, 81, 82, cuando se empieza a hablar del tema del SIDA. Sí. Y la corriente asexual nace a partir de esto, ¿no? Esto es muy interesante. Sí. Por eso realmente ¿Y hoy es frecuente? ya cada vez menos. Cada vez menos. Por eso todas estas cuestiones están vinculadas mucho a lo cultural. A lo cultural y a lo temporal. Claro, porque si vos hablas ancestralmente, lo que está ancestralmente fue la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Viste que ya los griegos eran Los bisexuales, romanos. los romanos eran bisexuales. Pero sí, fuera de la heterosexualidad, de la homosexualidad, de la bisexualidad, era como lo raro ver otra inclinación Sí, sí. genérica. Después se agregan estas dos cuestiones, estos movimientos, que son el tema de la transexualidad o el tema de la sexualidad, pero esto ya nace con el tema de la cultura. ¿Sí? Y después vienen 8 más. 8 más. Que esto sí, ahora empieza lo sorprendente después de estos 5. Después de la sexual, pansexual. Les atrae la personalidad, no se fijan en el sexo ni en su apariencia física. Claro. ¿Cómo es esto? ¿No hay sexo ahí? Sí, hay sexo, pero no Sí, lo sí, mismo sí, le sí. da que sea hombre, mujer, travesti. Pero en la pansexualidad ya están como fijados en los aspectos intelectuales, emocionales, culturales. Sí, ya trasciende lo sexual el pansexual. Pan significa todo. Pan significa todo, completo, plenitud, ¿sí? Eso es el pan. Sí. Cuando vos hablas de la panacea, el remedio para todo, ¿no? Los males. Claro. Eso es el pansexual. El pansexual es como más abarcativo. Sí. No es como decir vos como hombre mirás con las curvas o de una mujer y ya está, y te trae solamente lo físico. Claro. El pansexual se es como siente atraído por lo intelectual o por La emocionalidad. Podemos decir la energía, un intercambio de energía, ¿no? Que se pueda atraer. Y esto puede surgir entre amistades, entre grupos del mismo sexo. Sí. Esto ya trasciende. O la admiración, ¿no? Claro. Por la admiración. Claro. La admiración también, obviamente. La admiración es mirar desde abajo, ¿no? Pero también puede ser esto. Después vamos a ver dónde se juega más el tema de la admiración, ¿no? Bien. Pero bueno, este es el sexto, vamos al séptimo. Vamos al que sigue. Pansexual. Y sigue. Antrosexual. Se siente atraído por cualquier persona de cualquier sexo. Sí, Desconoce su orientación sexual. claro. El antrosexual es algo muy, muy similar al pansexual, ¿no? Es decir, Claro. prácticamente... Pero como- pasa por lo sexual. El pansexual me parece que no pasa por lo sexual, sino por lo intelectual y por la admiración, Por la personalidad. por la personalidad. El pansexual, Y este no. El antrosexual sí pasa por lo sexual. Básicamente, pareciera, ¿no? muy bien, Juan, esa es la gran diferencia. Vamos al octavo. Demisexual. Sí, Solo hay atracción sexual si hay atracción emocional. perfecto. Esto es muy femenino. Esto es muy femenino. Esto es muy de la Y mujer. muy real aparte. Sí, sí. Fíjate cómo recién ahora, año 2000 y pico, recién estamos hablando de esto que es súper frecuente. Exacto. Si hay algo de lo cual se enamoraba la mujer era de la emocionalidad del hombre. Después lo sexual pasaba a través de La eso. la mujer no es tan Es plenamente- sinestésica. Claro, es sinestésica. Involucra las emociones. Exactamente. El demisexual es aquella persona que primero, antes que lo físico, está la afectividad, la emocionalidad. Son mujeres que se conectan mucho con los aspectos femeninos del hombre. Ajá. Porque hombres y mujeres tenemos aspectos masculinos y aspectos Masculino, femeninos. sí. La mujer demisexual es aquella mujer que se enamora del hombre que tiene desarrollado sus aspectos femeninos. También pasa en el hombre, o sea, Obvio. hay hombres que también pasa Es por ahí. menos frecuente, Por eso hablamos de que tener sexo y hacer el amor no es lo mismo. obviamente. Seguimos a la próxima, Juan. Sapiosexual. Atraído por cualquier ser humano que tenga gran inteligencia, perdón. Atraído por cualquier ser humano que tenga gran inteligencia. Sapio viene de sabiduría, ¿sí? Cuando hablamos de filosofía, viene de sofos. Sabiduría, ¿no? Sí. El nombre Sofía viene de sofo, que significa sabiduría, saber, conocimiento.
Esto es muy frecuente, aunque no lo puedan creer, también, otra vez volvemos al tema de mujeres, se da mucho más en las mujeres. Mujeres como cuando se enamoran de terapeuta, por ejemplo. Los atrae el intelecto. El intelecto, Son el mujeres, profesor. profesor, están como deslumbradas por la cuestión intelectual del otro, ¿no? Es muy frecuente entre las mujeres. El síndrome de Merlí, digamos. El síndrome de Merlí. Claro. Merlí, bueno. Miren Merlí. Que era muy atraído. Miren Merlí, porque no tenía mucho atractivo, pero era atractivo para las mujeres porque intelectualmente era atractivo. Sapio es eso, es alguien que atrapa mucho a partir de lo intelectual. ¿Sí? Y esto, ahí se juega el tema de la admiración. La admiración es como estar como deslumbrado. Si vos me preguntás a mí como hombre, a mí el tema de la inteligencia me atrae mucho. Bien. Si me preguntás qué me gusta una mujer, yo sería una especie de sapio sexual. También. Me gusta obviamente una mujer. Absolutamente coincido. Pero me gusta muchísimo el tema de la cuestión intelectual en la mujer. Si no me aburro, tampoco yo soy así un poco, entonces me aburre solamente una mujer linda, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Seguimos con gray sexual. Claro, gray en inglés significa gris. ¿Sí? Ajá. Puede venir la cámara para acá. Tráeme la cámara para acá. Vive en un puente entre la sexualidad y la sexualidad. Esto es muy frecuente entre los adolescentes. Sí. Que te dicen, no, qué sé yo, es súper frecuente. Que, bueno, no voy a nombrar a mis hijos, pero yo tengo etapas, tengo ganas. Sí, es muy frecuente entre los adolescentes el tema del gray. Y hoy por hoy, los adolescentes, aunque no lo puedas cambiar, han cambiado. Sí. No es como el adolescente de antes, antiguo, donde vivía siempre cachondo, siempre Kenchi. Sí, el adolescente ¿cómo funciona? Actual es como más despojado, como que tiene etapas donde está como muy metido con su sexualidad y en momentos donde está como desconectado de su sexualidad. No todos, pero es muy frecuente el gray sexual. El gray, te lo voy a decir en inglés, significa gris, como que hay matices, o como que oscilan. Entre los momentos donde está como muy sexual y en momentos donde la sexualidad no le interesa en lo más mínimo. Esto que obviamente vemos en personas más grandes. Una persona grande, más tranquila, más calma. Por ahí cuando su libido aumenta, sí está como muy metido, pero pronto pasa momentos donde está tan asexuado. Es raro, pero en los adolescentes de hoy es muy frecuente que ocurra esto de ser gray sexuales, ¿no? Momentos donde tienen como momentos de mucha intensidad sexual y momentos donde están apagados, como entorno off. Pero eso es general, ¿no? Nos pasa a todos. Nos pasa a los que ya tenemos cierta edad, ¿sí? Pero antes, por ejemplo, era raro de ver a un adolescente que estaba como siempre, como tenía pensamientos permanentes. Claro. Hoy es muy frecuente también en los adolescentes ser gray sexuales. Ajá. Bien. La siguiente. Metrosexual. El metrosexual es el hombre obsesivo por su higiene, la salud y el aspecto físico. Sí. Bueno, ni hablemos. Esto viene hace unos años que... Ni hablemos, esto ya viene hace muchos años, el tema del metrosexual como un tipo como muy, hasta aparte como decía, no, ¿qué le es afeminado? Bueno, no era afeminado, un metrosexual. Y se confundía el ser afeminado con el metrosexual. Y el metrosexual puede tener una preferencia sexual hetero o homosexual. Seguro. A la vez. Claro. Puede ser heterosexual. En general el metrosexual no está interesado en mujeres. No está interesado en mujeres ni en hombres. Está como muy metido con su ego, con su narcisismo. Sí, más el último que vamos a ver, más todavía con su narcisismo. Pero este era el clásico, no solamente preocupado por la imagen, sino también por la higiene corporal, la limpieza corporal. Es decir, muy cuestiones que hasta hace muy poquito tiempo eran como muy de lo femenino, del territorio de lo femenino. Por eso el metrosexual como que se ha apoderado de las cuestiones que hace muy poquito era territorio de del femenino, ¿no? Un hombre muy preocupado por la imagen, pero no solamente por la imagen, como el último que vamos a ver. Preocupado por su imagen y el desinterés por compartir con una relación. Exactamente, ahí se juega. Solo yo. Ahí se juega mucho esto. Pero también no solamente como que se masturba mirándose al espejo. Por ejemplo, claro, a lo mejor. Probablemente. Eso no lo sé, pero también no lo pensé, no lo sé, pero quizás también. También puede ser decir. Pero el metrosexual está muy metido en el tema no solamente de su imagen corporal, sino también está metido con el tema de su higiene personal, sus cuidados personales. Siempre impecable. Impecable, con la vestimenta, el pelito. Que antes eso prácticamente era exclusivo de la mujer. Claro. Era prácticamente un terreno, si no eso es la mujer. ¿Y el metrosexual es masculino, es el hombre nomás?
Metrosexual básicamente Básicamente el hombre. ¿Y la mujer qué sería? No, la mujer también puede ser metrosexual, pero básicamente como hablamos de metrosexual, la mujer siempre fue como un... Siempre estuvo más permitido eso. Claro, y la mujer, por ejemplo, histérica Sí. por así decirlo, lo que llamamos vulgarmente una mujer histérica, como muy preocupada por su imagen. Sí. No solamente del hombre, perdón, también puede ser la mujer. Exacto. Lo que pasa es que como que... Pero el término metrosexual se le aplicó al mal. hombre. Vamos a ver otro. La próxima, Juan. Lumbersexual. Atraídos por el mito del leñador con barba y camisa a cuadro. Exacto. ¿Qué significa esto? Esto es muy frecuente, ¿no? Esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente, o sea, es una moda, no es una moda que comenzó ahora, o sea, a empezar a... Es una moda que comienza también hace un tiempo en Estados Unidos, obviamente, ya copiamos todo de los yanquis. Porque hay una moda que la gente, los hombres están dejando una barba larga, sí. Está de moda la barba, el aspecto medio como de rudo. Sí. Se está cambiando, por eso el metrosexual. El metrosexual cambia, muta. Está mutando a este lumbar sexual. Esto es interesante, ¿no? Lo está generando a nivel... Sí. Por eso todo esto a nivel cultural, obviamente son modas. Tengo una para agregar, que no sé si entra dentro de los parámetros Falta de una sola. elecciones. ¿Querés ¿Falta una que más? A ver, pensé que esta era la última. Bautizar la 14. Juan, ¿habría una más? La 13 y por última. Sport sexual. Su única obsesión es publicar en redes sociales sus abdominales. Sí, venga a la cámara para Mucho- acá. ¿Qué fue la última? Esta es la última, ¿sí? Esta es la última. Esta es la última. Y en este caso está vinculado al tema de básicamente lo físico. Lo que aparece acá es básicamente y esencialmente lo físico. Lo físico. Solamente quiere publicar o subir, Mostrarse nada más. en redes sociales, Nada más. su cuerpo, su físico, y no le interesa tener contacto físico. No le interesa el contacto físico. Desde el elogio, desde el ego, Claro, entonces son como su... hay mucho, ¿no? Sobre todo hoy en lo que es Instagram. Sí. Y su alimento... Su alimento es eso, básicamente. conseguir seguidores y like y... Sí. Esto obviamente es el Y extremo. el desinterés por hablar contacto. con cualquiera y el de hablar con cualquiera que la quiera contactar Claro. por esa misma red social. A diferencia, por ejemplo, del metrosexual, el metrosexual está como con todos sus aspectos. Este solamente le interesa lo físico. Bien. El espornosexual le interesa solamente el tema, Ver. sí, los abdominales, los mostrar. bíceps, sí, deltoides, piernas. Es decir, lo único que le interesa es la parte física y mostrarlo. Sí, sí. Es Mucha una, mujer, y la mujer también, o sea... la mujer también, habla como de un narcisismo extremo. Y no nos olvidemos que esto no tenemos que dejarlo pasar, porque es el tema de la cultura actual. Es la cultura actual. La cultura de la pantalla, Sí. del celular, Sí, de la compu, nos va llevando a esto. Nos va llevando a esto. Uno porque ya ha pasado esa generación. Pero los chicos, hoy por hoy, adolescentes o jóvenes de 20 y pico, es muy frecuente. Sí, sí. Estos Exponerse. géneros que a lo mejor les parece tan raros, tan extraños a la gente que a lo mejor tiene más de 40, 50 años. Sí. Súper frecuente y es lo que se viene como modismo en los más jóvenes, ¿no? Tengo una más para ¿Vas a agregar. agregar vas a bautizarlo? Vamos a agregar una más, Vamos a no sé bautizarlo. dónde Va a se ser tuya. enmarcaría en alguna de estas. Va a ser tuyo. El swinger, El swingerismo. ¿dónde enmarca? Ah, es una elección también. Bueno, ponelo una 14. Publicarlo como Ponemos 14. 14. Publicarlo como 14. Porque también es una elección que está, incluso me parece que es más frecuente de lo que pensamos. Sí, sí. El swingerismo ya sería como una práctica, Es una práctica. como un ejercicio sexual, ¿no? ¿Sí? Sí, que también sería una cuestión como para considerar. El poliamor, el swingerismo. El poliamor. Estas ya son las prácticas ejercidas dentro de la sexualidad, ¿no?